Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública de los expedientes acumulados 2989, 2015 y 3018, también del 2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio de su mandatario especial judicial con representación, Carlos Rudolfo Altanzac, contra el juez 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo y hará las recomendaciones y advertencias reglamentarias para la vista. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 6 de julio de 2015, consideró: al analizar la violación denunciada mediante la emisión del acto reclamado, se determina que el juez inobservó el contenido de los artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 71 de la normativa ordinaria legal antes relacionada, así como la doctrina legal asentada por la Corte de Constitucionalidad. De ahí que el amparista puede ejercer su derecho de defensa desde el inicio del proceso penal, conocer todo lo que obre en el proceso y plantear los medios de defensa que estime pertinentes sin necesidad de que se haya dictado auto de procesamiento. Lo anterior permite a esta sala colegir que se ha causado agravio de derechos fundamentales en perjuicio del solicitante del amparo, debiendo otorgarse el amparo solicitado, y para los efectos positivos de la protección constitucional que se otorga en este fallo, la autoridad impugnada deberá dictar resolución por la que entre a conocer el recurso de reposición instado por el amparista en contra de la resolución de fecha 18 de febrero de 2015 y por medio de la cual la autoridad reclamada resolvió con lugar una actividad procesal defectuosa presentada por la parte querellante del proceso penal y tercero interesado en el amparo, Gonzalo Xavier Rodríguez Rodríguez, y encuadre su proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como lo dispuesto en los artículos 71, 320 y 322 del Código Procesal Penal. Con base en esta consideración, al resolver, declaró: 1. Otorga amparo a Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, entidad que actúa por medio de su mandatario especial judicial con representación, Carlos Rudolfo Altanzac, y como consecuencia: A. Le restablece en la situación jurídica afectada. B. Ordena a la autoridad impugnada entrar a conocer el recurso de reposición interpuesto por el amparista, atendiendo lo considerado en este fallo, y C. Se combina a la autoridad impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual se le fija un plazo de 3 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria respectiva, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 2,000 quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los agravios que refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de la Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Por cuestión lógica, intervendrán primero los apelantes y los terceros interesados en la palabra. En ese sentido, la Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines, AGIMPRO, representada por su director general, Gonzalo Xavier Rodríguez Rodríguez, intervendrá la abogada Gladys Verónica Ponce Mexicanos, a quien se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados y sujetos procesales presentes. En relación a la apelación que se planteó por parte de la entidad de AGIMPRO, se hacen las siguientes argumentaciones. En primer lugar, me voy a referir a cuestiones de tipo formales que no cumple dicha sentencia. En primer lugar, se puede observar
que se establece como una de las partes básicas que se haga un desarrollo resumido de las alegaciones de las partes. En este caso, en el inciso 10 de dicha resolución, se puede observar que en ningún momento la sala jurisdiccional hizo un resumen para que pudiera ser precisamente luego estudiada en alzada la sentencia como fundamento las argumentaciones que realizara tanto la entidad Agimpro, así como el tercero interesado, Alejandro de la Vega Canet, y de igual manera el tercero con interés, en este caso el Ministerio Público, a través de 2 fiscalías que comparecieron en el amparo original. Desde ese punto de vista, en primer lugar, no se cumple con los requisitos mínimos. Otro error que contiene la sentencia de forma también en este caso es que la misma está suscrita y firmada por la magistrada vocal primero Aura Marina Mancía Solares. Sin embargo, honorables magistrados, es importante hacer notar que en su oportunidad, cuando se llevó la vista a cabo de amparo de primera instancia, en este caso, el 30 de junio del año 2015, no compareció dicha magistrada a dicha audiencia, sino que compareció una magistrada, en este caso, que no es titular, y para suplir la ausencia de ella, razón por la cual no se comprende por parte de esta representación por qué la sentencia está siendo firmada por dicha magistrada, toda vez que ella no estuvo en la vista y desconoce los argumentos y los alegatos finales que las partes en su momento procesal oportuno hicieron ver a cada uno de los magistrados presentes. Este es un error que es totalmente insubsanable y que hace nula la sentencia, toda vez de que se violenta el principio de inmediación, en el cual comparece a una audiencia una magistrada y firma la sentencia otra de ellas, razón por la cual en el sentido de forma se considera que no se cumplen con los requisitos y contiene además un error que aceptar el mismo sería petrificar una violación al derecho y al debido proceso. Por otro lado, en cuanto al fondo precisamente de la sentencia, se apeló en considerar en este sentido que tal y como lo indica en una forma errónea la sala, ellos consideran en el apartado 4, donde dice extracto de argumentos del solicitante, que la entidad, dice acá, sin otorgarle las garantías constitucionales a la entidad sindicada. Señores magistrados, como es de conocimiento de todos ustedes, en el proceso penal únicamente pueden ser imputables las personas físicas, en este caso personas que efectivamente dentro de la querella están siendo procesadas, en este caso el señor Daniel Haj Abunrad y el señor Antonio Aguilar Vázquez. En ese sentido, no es posible que una sala jurisdiccional del orden penal esté aseverando que existe una entidad jurídica como sindicada. Son las personas que en este caso están siendo querelladas en razón de ser las representantes legales de dicha entidad, pero como tal ya existe jurisprudencia bastante por parte de la Corte de Constitucionalidad y voy a permitirme en este caso hacer referencia a una de ellas, en la cual se establece en el amparo 3404-2006 la responsabilidad personal. Dice, el señor, en su calidad de representante legal de la entidad denunciada, debe realizar actos dentro del presente proceso cuyo ejercicio no puede ser delegado en un mandato, sino que él personalmente debe realizarlos, debido a que él, por la calidad que ostenta, es quien debe de responder por los hechos ilícitos que se atribuyen a la entidad, y es el único que podría plantear alguna solicitud, y la responsabilidad en materia penal es personal y no puede ser delegada por mandato como se pretende en el presente caso. Y es ahí donde se origina precisamente la argumentación del amparo, porque en este caso el amparista lo que argumentó, según lo que aquí se establece, es que habérsele denegado un recurso de reposición a criterio de ellos violenta derechos constitucionales. Sin embargo, el juez en ningún momento violentó esos derechos, toda vez que lo que se les ha requerido a ellos dentro de la carpeta judicial penal es que comparezcan de conformidad con la ley, como lo establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, que establece que el imputado podrá hacer valer por sí o por medio de su defensor. Esto quiere decir que no se puede permitir la comparecencia en un proceso penal a través de un mandatario judicial con representación, como lo pretende hacer Telecomunicaciones de Guatemala S.A., sustrayendo del proceso a sus representantes legales. Esa es la verdadera razón por la cual estima el señor juez en su momento que al no estar la entidad como tal y comparecer ellos como mandatarios, no puede conocer ese recurso de reposición, porque será entonces hasta que ya estén presentes los representantes legales en el proceso con sus abogados defensores que efectivamente, porque así lo establece la ley, puede hacer uso adecuado de todos los derechos que la Constitución y la ley le asisten.
Asimismo, entonces podemos observar que dentro de la sentencia se hace mención específicamente a un curso que fue resuelto por esta Corte de Constitucionalidad, en este sentido, el cual me voy a permitir leer parte de él, y establece que en el proceso penal subyacente para alegar la falta de legitimación activa del amparo, en este caso la Corte determinó que ellos sí tenían legitimación activa para presentar el amparo, toda vez que ellos habían sido quienes habían interpuesto el recurso de reposición. Sin embargo, también establece que en el sentido de la legitimación del proceso penal únicamente se puede dilucidar en la jurisdicción ordinaria. En este caso, en cuanto al recurso de reposición instado contra la resolución que declaró con lugar la actividad procesal defectuosa, por lo que se indicó anteriormente, dicha entidad está, en este caso, legitimada para presentar el amparo, pero la misma Corte de Constitucionalidad en el amparo, en este expediente 1504-2015, estableció con claridad, 2015, estableció que no es materia constitucional establecer la legitimación o no de una persona dentro del proceso, porque eso le corresponde al juez. En ese momento, tomando en cuenta que el amparo, su base es precisamente esa legitimación, dejaba sin materia la posibilidad de que en este caso, en el orden constitucional, se pudiera en determinado momento pronunciar respecto a ello por la naturaleza de lo mismo y la jurisprudencia asentada por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, podemos observar dentro de la sentencia que efectivamente sí se hace la declaratoria de que existen derechos según dice la sala. Sin embargo, tal y como lo leyó en su momento el secretario general, ellos advierten, según indican, que consideran que hubo violación de derechos fundamentales, pero no especifican qué derechos fundamentales, y en el presente caso no puede haber agravio, porque simple y sencillamente no había posibilidad que la entidad, a través de un mandatario judicial en un proceso penal, pretenda comparecer. Ellos tienen que apersonar a sus representantes legales y que ellos a su vez tengan a sus abogados defensores para que sean ellos personalmente o a través de sus abogados defensores, como lo establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, hagan valer sus derechos. El problema acá se da en que ellos están pretendiendo accionar en un proceso penal en una forma en que existe prohibición, porque la única excepción que hace el Código Procesal Penal de poder actuar como mandatario es en materia de acción privada. En materia pública, como es el presente caso, no pueden actuar como mandatarios judiciales. Entonces, al dictar una resolución de esa naturaleza, la sala, en la cual está diciendo, por una parte, porque se basa precisamente en este curso en queja, que la Corte de Constitucionalidad ha indicado que ellos no pueden entrar a conocer la legitimación activa dentro del proceso penal, sí confunden la legitimación activa dentro del amparo y basados en la legitimación activa del amparo, que es una cosa totalmente distinta, resuelven decir que ellos sí tienen derecho a que sea conocido el recurso. Con ello se violenta el debido proceso, se anulan prácticamente los fines del proceso. Recordemos que la tutela judicial precisamente debe ser ecuánime para todas las partes en este caso, y no se puede dar una protección constitucional como la que pretendió hacer la sala, no solo sin argumentos, sino que violentándole los derechos a las otras partes, porque se está violentando además el debido proceso, está petrificando acá un error que ha existido en una insistencia por parte de los personeros de Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, de comparecer a un proceso penal como mandatarios judiciales con representación. Por eso, en su oportunidad, el juez tuvo toda la razón, declaró conforme a derecho y de conformidad con la ley y sus facultades el decirle, señores, no puedo entrar a conocer porque hasta que no estén dentro del proceso los representantes legales con sus abogados defensores, entonces no podemos aplicar en este caso ese ejercicio de derechos que pretenden, porque la forma en que lo pretenden hacer obviamente es inidónea para un proceso penal. Partiendo de esa base, entonces no se podría sostener en ningún momento esa sentencia, la cual
cual es violatoria de principios y de procedimientos. En cuanto precisamente a la situación del recurso de reposición, ya existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, en este caso, en el expediente 2104-2010, en que precisamente fue rechazado en este caso, a solicitud de las partes, un recurso de reposición, precisamente porque quienes estaban siendo incoados no se habían presentado hacia el proceso, ¿verdad? O sea, no han sido atraídos y no habían querido comparecer, y en el cual la sala, en este caso la Corte de Constitucionalidad, estima oportuno considerar y ratificar ese criterio del juez, porque si ellos no se han apersonado al proceso adecuadamente, ¿cómo van a ejercer esos derechos que pretenden? No pueden ejercer esos derechos en violación a la ley, tiene que ser de conformidad como lo establece la misma. Y en este sentido, precisamente, se declaró sin lugar el recurso de apelación de amparo interpuesto en ese momento por Francisco José Ramón Valdés Pais y Víctor Hugo Cano Recinos, Luis Alexis Calderón Maldonado y Edwin Alberto Mis Ávila. Como consecuencia, se confirma la sentencia apelada en este caso y no se condena en costas. En este caso específico se establece que se falló adecuadamente por parte del juzgado 10º al no haber aceptado el recurso de reposición, porque los sindicados en ese momento no se habían apersonado al proceso de conformidad con la ley. Igualmente existe otra argumentación en este sentido, dentro de la sentencia, en donde se establecen, habla la sentencia de una jurisprudencia del 2011 y 2010, obvió totalmente las salas. Nosotros acompañamos y presentamos jurisprudencia más reciente de la Corte de Constitucionalidad, en este caso del año 2012, en el cual se pudo establecer también en el expediente 125-2012 que la Corte de Constitucionalidad determinó que sobre la resolución de una actividad procesal defectuosa no era idóneo el recurso de reposición, toda vez que esto genera un círculo vicioso. En este caso también se hizo ver esa situación, sin embargo la sala omitió por completo hacer mención de esa nueva jurisprudencia, porque la jurisprudencia es cambiante y por eso uno tiene que buscar resoluciones recientes para poder fundamentarse, y en este caso esa situación no se dio. Y entonces únicamente toma en cuenta las sentencias que en este caso, en su momento, el amparista les puso a disposición, no así la que nosotros hicimos en la vista. Es por ello que se determina, señores magistrados, que no es posible sostener esta sentencia, declarando con lugar que, como bien dice la parte resolutiva, dice que otorga amparo provisional a Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su mandatario especial judicial. Esa es una forma incorrecta de comparecer a un proceso penal. La sala no podía resolver con lugar sin entrar a conocer lo que era la legitimación activa en el proceso penal, la cual, por orden de la Corte de Constitucionalidad, dentro del curso que obra dentro del mismo amparo, indicó que no era competencia constitucional. Entonces, existe grave violación de derechos al haber dictado una sentencia en ese sentido, sobre todo porque se está permitiendo que se presenten entidades a litigar a un proceso penal sin hacer llegar a sus representantes legales con sus abogados defensores, sino que pretendiendo hacerlo a través de un mandato judicial, lo cual está prohibido en materia penal y atenta contra la naturaleza del mismo. Es por ello que se solicita que se declare con lugar el presente recurso de apelación y que en consecuencia se revoque la sentencia, en este caso apelada, de fecha 6 de julio de 2015, y en consecuencia se declare sin lugar el amparo, toda vez que no existe agravio alguno, ya que si bien es cierto tenían legitimidad activa dentro del amparo, no se entró a analizar. Tenemos las cuestiones de forma, además, que no cumple con los requisitos mínimos de la sentencia, y este grave error que existe en cuanto a la firma de la magistrada Aura Marina Mancía Solares, quien no estuvo presente el 30 de junio de 2015 en la vista pública en la cual se presentaron los alegatos finales, por lo que quien debió haber firmado dicha sentencia es la magistrada que compareció en ese momento y no la licenciada Aura Marina Mancía, a quien no le constaban los argumentos ni había estado presente en la audiencia, ya que mantener una sentencia con estos errores gravísimos atentaría contra el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, así como el derecho de defensa, el derecho de acción y los fines del proceso, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal. Únicamente.
Se le concede el uso de la palabra a la abogada Darlenia Polonia Monje Pinelo Ochoa, agente de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, honorable magistrada, abogados y demás personas presentes en esta vista pública. Muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público no comparte el criterio sustentado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ya que considera que el amparo debía de ser denegado, toda vez que la autoridad impugnada, al dictar la resolución constitutiva del acto reclamado, actuó de conformidad con sus facultades legales contenidas en el artículo 402 del Código Procesal Penal, sin causar ningún agravio al postulante del amparo, ya que la autoridad impugnada está facultada para rechazar un recurso de reposición si el interponiente no ha sido ligado a proceso penal, como sucedió en el presente caso, de conformidad con el artículo 322 del Código Procesal Penal. Por lo que no procede el amparo cuando la autoridad impugnada ha actuado de conformidad con sus facultades legales. Así se ha pronunciado esta Corte en múltiples sentencias. Así se pronunció en el expediente 2546-2013, sentencia de fecha 5 de septiembre del año 2013. Solicito su autorización, señor presidente, para dar lectura a la parte conducente de esta sentencia. En esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad indicó: el fin esencial del amparo es proteger a las personas contra la amenaza de violación a los derechos que la norma suprema y las leyes garantizan, siendo que el otorgamiento de la protección que el amparo conlleva obedece a la necesidad de proteger o reparar la situación jurídica de quien lo solicita por la inminente o comprobada violación a sus derechos. La ausencia de esa afectación efectivamente producida constituye impedimento para que aquella concesión tenga lugar. A ese respecto, reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido la inviabilidad de la protección constitucional de amparo cuando la autoridad contra la que se reclama ha resuelto en ejercicio de sus facultades y en observancia de las garantías procedimentales propias de su competencia sin afectar derechos del solicitante. Así se pronunció esta Corte en el expediente 2546-2013, sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 5 de septiembre de 2013. Por lo tanto, al no existir agravio en el presente caso que deba ser subsanado por la vía del amparo, el Ministerio Público solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoque la sentencia de primer grado y se deniegue el amparo solicitado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su mandatario especial judicial con representación, Carlos Rudolfo Altanza, quien actuará a través de su abogado José Antonio David López Martínez. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos, Ministerio Público, terceros interesados y honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretario general. Pues bueno, luego de escuchado los argumentos de ambas partes que están aquí presentes, quiero empezar a hablar brevemente de lo que mencionó la tercera interesada, la entidad Agimpro. Habla que hay un vicio en la sentencia, un vicio formal, porque en la misma no se consignó las alegaciones de las partes, los argumentos pues, que usaron las partes tanto durante las evacuaciones de audiencia y en la vista. Señores magistrados, precisamente en el considerando número 3 de la sentencia ahora recurrida, se habla precisamente tanto los considerandos o los razonamientos de la sala y se tocan temas los más puntuales que las demás partes utilizaron pues para desvirtuar o para que declararan sin lugar la acción constitucional de amparo, por lo cual no es un argumento pues infundado que consta en la misma sentencia que aquí tenemos. Ahora bien, más que todo con los argumentos de fondo que hablan aquí, establecen que Telgua Telecomunicaciones de Guatemala, o Telgua, pues está actuando a través del mandatario judicial en un proceso penal. Señores magistrados, aquí creo que hay una confusión en lo que está sucediendo en el tema de la querella que ellos presentaron. Actualmente la querella está en una etapa de investigación. El Ministerio Público está recabando la información necesaria para determinar si hay o no hay delito. Está recabando la información para ver si posteriormente siquiera se solicita una primera declaración y para si se llegase a una primera declaración, obviamente, tal y como lo establece el artículo 38 del Código Penal, se tendrá que delimitar quiénes son los responsables dentro de la esfera de la entidad Telecomunicaciones de Guatemala para llevarlos a una primera declaración. Nosotros, él como mandatario que está aquí presente, yo como abogado, pues hemos estado actuando en una etapa de investigación. Ahorita no hay ni siquiera proceso penal, lo que hay es un juez contralor que ya se le asignó una causa
a la querella penal y simplemente el Ministerio Público y la entidad querellante han intentado hacer distintas peticiones, las cuales, dicho de paso, han sido infructuosas, pero nosotros como defensores de la entidad Telgua tenemos todo el derecho de asistir y de defendernos, tal y como lo habla el artículo 71 del Código Procesal Penal. Básicamente se nos está vedando, o se nos ha estado vedando hasta que la Sala de Apelaciones nos otorgó el amparo, se nos vedaba el derecho de participar a nosotros como abogados, defensores y mandatarios de la entidad. El señor Hash Aguilar y el señor Aguilar Vázquez, que son los representantes que mencionan al querellante, no han sido ligados a proceso, no son personas que tienen la carga de responsabilidad en este momento, está en una etapa de investigación. Asimismo, hablaba la tercera interesada que el juez ha pedido que se comparezca en forma pues, personal a estas personas que mencioné. Para empezar, el juez no ha solicitado ni dicho tal situación, y el acto reclamado que nos ocupa hoy fue el rechazo de un recurso de reposición interpuesto por Telecomunicaciones de Guatemala, toda vez que no se entró a conocer el dicho recurso de reposición con el argumento que no se estaba la entidad o bien los representantes ligados a proceso. Hay reiterada jurisprudencia de esta Corte de Constitucionalidad que muy acertadamente la Sala de la Corte de Apelaciones mencionó dentro de los expedientes 1063-2011, 3929-2010, 2056-2010 de esta Corte de Constitucionalidad, en donde la posible contradicción que pueda imperar entre el artículo 322 del Código Procesal Penal y 71 del Código Procesal Penal nunca puede tomarse en perjuicio de la defensa material y formal que puede tener la parte sindicada, que somos nosotros en este caso. Nosotros no estamos pretendiendo asumir la responsabilidad que pueda tener los administradores, gerentes, ejecutivos de la entidad Telgua. En la etapa en que estamos, tenemos en todo el derecho de conocer las actuaciones y de impugnar y de plantear los mecanismos de defensa que estimamos necesarios para lograr despistar la acción penal. Si llegase el caso que el Ministerio Público solicita ya la primera declaración de X o Y persona, pues estamos de acuerdo que ahí tendría la responsabilidad personal, pero antes el Ministerio Público tendría que delimitar al responsable dentro de la esfera de la entidad jurídica que es el presunto, pues, la presunta persona que debe responder ante los señalamientos de la querella. Argumentan también que hay una contradicción, que la Sala confunde la legitimación del amparo con la legitimación, y que habla de la legitimación activa del amparo que ostenta mi representada, pero no puede entrar a conocer la legitimación con la cual se constituye el mandatario dentro del proceso penal, lo cual es un argumento acertado, porque eso va a probar nuevamente lo que se les acabo de comentar. La entidad Telgua es evidente que tiene legitimación activa para interponer el amparo, tal y como quedó dicho en el mismo curso que mencionaron y como ha quedado plasmado en la sentencia que hoy estamos conociendo. Lo que se refiere a la Sala es que ella no puede entrar a conocer la legitimación del mandatario si en dado caso se llegase a un proceso penal. Ahí sería el juez ordinario, obviamente, que tendría que decidir si el mandatario puede o no ostentar la carga, pues, de responsabilidad penal que pudiese o no imperar, por lo que no hay ninguna contradicción en ese sentido. Hablan también de un recurso de una sentencia que originada de un recurso de reposición del famoso caso de los hermanos, pues, Páez Valdés, y de la improcedencia de ese recurso de reposición y por qué en este caso también nuestro recurso de reposición es improcedente. Para empezar, esos eran un tema, esta sentencia y ese caso fáctico, bueno, no fáctico, bueno, los hechos fácticos de ese caso son completamente ajenos a los que estamos aquí presentes. En ese caso tengo entendido que esas personas pues querían actuar a través de alguien más, pero esas personas, los señores Páez Valdés o Valdés Páez, pues querían que alguien más lo representara en el juicio, cosa que no es el tema en el día de hoy, pues en la querella penal que se suscita. Hablan también que según que la Sala de Apelaciones en constitución Tribunal de Amparo, en su sentencia, que obvió la sentencia 125-2012, que ellos mencionaron en reiteradas ocasiones en sus evacuaciones de audiencia en su vista pública, argumentando que no procedía un recurso de reposición cuando se resuelve o contra lo resuelto una actividad procesal defectuosa. La razón por la cual la Sala no toma en consideración dicha sentencia y bien dicho dicha jurisprudencia constitucional es porque son casos fácticos completamente distintos. En esa sentencia, precisamente el interponente de la actividad procesal defectuosa, al resolverse la misma y se la declaran sin lugar, interpone el recurso de reposición.
En el caso que nos ocupa el día de hoy, quien interpuso la actividad procesal defectuosa fue la entidad AGIMPRO. Ante la resolución, ante la notificación que nos llegó a nuestro despacho, en donde decía precisamente que se otorgaba o declaraba con lugar una actividad procesal defectuosa, mi representada interpuso el recurso de reposición. Es decir, mi representada no interpuso una actividad procesal defectuosa y posteriormente un recurso de reposición. Precisamente la sala, en la misma sentencia y precisamente una de las sentencias que nosotros hicimos alusión, en la 3267 de 2009 de esta honorable Corte, se plasmó una doctrina en cuanto a la procedencia o cuándo procede o no un recurso de reposición en contra de una actividad procesal defectuosa. Y con la venia del honorable magistrado, pues me permito leer brevemente lo dicho en dicha sentencia, en su tercer considerando. Dice: lo anteriormente relacionado permite concluir que pueden presentarse los escenarios siguientes respecto a la posibilidad de plantear el recurso de reposición contra la resolución mediante el cual el juez decide declarar la existencia de actividad procesal defectuosa. A. Una de las partes, siempre que no haya contribuido a provocar el defecto, puede instar la actividad procesal defectuosa, que fue el caso en que nos ocupa, que ellos interpusieron la actividad procesal defectuosa, y el juzgador emitir un pronunciamiento positivo a su pretensión, es decir, declararla con lugar, ordenando la enmienda del procedimiento. Si la decisión causa gravamen a otro de los sujetos procesales, que en este caso éramos nosotros o somos nosotros, este puede interponer recurso de reposición, que es precisamente el caso que nos ocupa. Entonces, no es válido el argumento que no se tomó en criterio de una jurisprudencia pues posterior. Lo que pasa es que esa sentencia a la cual ellos hacen alusión es un caso con hechos distintos. Era el mismo interponente de la actividad procesal defectuosa y el mismo interponente de la reposición. En este caso pues no es así el tema. Posteriormente, el Ministerio Público también habló de que que no comparten obviamente la decisión de la Sala de Apelaciones, porque básicamente, a su parecer, nosotros no estamos de acuerdo con lo dictado por parte del juez contralor y que el mismo juez contralor dictó la resolución dentro de sus facultades legales conforme al 402 del Código Procesal Penal. Nosotros jamás hemos dudado de la potestad o la facultad que tenga el juzgador de conocer las peticiones que hagan todas las partes y más aún de dictar resoluciones. No estamos dudando de la investidura jurídica que él tiene. Claro que él puede dictar sin fin de resoluciones. Lo que estamos cuestionando es la legalidad, la constitucionalidad de dichas resoluciones. Al vedársenos a nosotros participación en el proceso penal, deja en un estado de indefensión a la persona jurídica telgua. No pretendemos en ningún momento actuar en nombre de las personas que se lleguen a ser responsables, según el MP en su momento, de los hechos o de las presuntas violaciones al derecho de autor que argumenta pues la parte querellante. No comprendemos la verdad en qué Estado de Derecho no se permite a los abogados defender a una entidad jurídica en una etapa de investigación. Nosotros hemos hecho peticiones al juez y nos las ha denegado con el argumento que no estamos ligados a proceso. Aquí hay una mera investigación, no hay ni siquiera suficientes indicios para en este momento siquiera pedir una primera declaración y delimitar a X o Y personas como el presunto responsable. Como les digo, entendemos que si ese fuera el caso, que en su momento se solicita primera declaración o se llega a la etapa intermedia de debate o lo que fuera, entendemos que ahí la responsabilidad es personal y ahí ni él ni yo podemos suplir la responsabilidad de alguna de las personas. Pero en la etapa procesal, o mejor dicho, en la etapa de investigación que se encuentra esta querella penal interpuesta en contra de Telecomunicaciones de Guatemala, no viene al caso o es a la vez inconstitucional, precisamente tal y como se argumentó en el amparo, pues darnos esa participación de conocer las actuaciones, de plantear solicitudes, de plantear pues mecanismos de defensa. Asimismo, no obstante todo lo anterior, luego de analizado también el memorial de petición de la entidad pues, tercera interesada, hay un error pues, técnico o antitécnico, mejor dicho, pues, en la petición de fondo, toda vez que se le está diciendo básicamente a la autoridad pues, a la sala pues, que ella sea la que dicte nueva resolución, lo cual no es así. Y por último, pues obviamente solicitamos en nombre de Telecomunicaciones de Guatemala que se deniegue la apelación, el recurso de apelación, y a su vez se confirme en su totalidad la sentencia venida en grado, toda vez que la sala
que ahora la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal actuó conforme a derecho, nos restableció nuestra situación jurídica para poder hacer y defender a la entidad a la cual representamos. Cuando llegue el momento, obviamente, de que deba dilucidarse e individualizarse a X o Y persona, pues obviamente la situación sería un tanto distinta, pero en el momento en que estamos, pues no lo es. Y solamente muchas gracias. Se da por finalizada la presente vista pública.